Cada palabra que pronuncias es una rendición. Cada opinión que compartes es un pedazo de ti entregado al juicio ajeno. Cada vez que hablas sin pensar, estás firmando tu propia sentencia de irrelevancia. El mundo no está dominado por los que más hablan, está dominado por los que saben cuándo callar. La masa vive en la ilusión de que la comunicación es poder, que expresarse es libertad, que compartir cada pensamiento es autenticidad. Esa masa también vive consumida por la ansiedad, manipulada por algoritmos, controlada por quien entiende su necesidad patológica de ser escuchada. Si este video ha llegado a ti, no es casualidad. Deja tu huella en los comentarios. Marca este conocimiento con un like. Y si reconoces el valor de lo que está a punto de revelarse, suscríbete. Porque lo que sigue no se enseña en universidades, ni se discute en terapias. Maquiavelo lo entendió hace 5 siglos. No escribió para príncipes débiles ni para masas dormidas. Escribió para aquellos capaces de tolerar la verdad sin el consuelo de la moralidad conveniente. Él sabía que el poder real no se declara, se ejerce, y que la primera señal de un hombre sin poder es su necesidad de demostrarlo constantemente. La regla del 10% es simple en su enunciado, devastadora en su aplicación. Habla solo el 10% de lo que sabes. Observa el 90% restante. Esta proporción no es arbitraria. Es el reflejo exacto de cómo operan aquellos que controlan sin que lo notes. Pero primero debes identificar al enemigo. No está fuera de ti, está en ti. Es tu ego hambriento de validación. Es esa voz que te empuja a interrumpir, a corregir, a demostrar que sabes. Es esa urgencia de llenar cada silencio con ruido. Es tu terror al vacío conversacional, porque en ese vacío ves reflejada tu propia insignificancia. El enemigo invisible es también la cultura que te rodea. Una cultura que confunde volumen con valor, que premia la extroversión performativa, que te enseña que quien más habla es quien más sabe, que quien comparte todo es quien más vive. Esa cultura te ha convertido en un libro abierto, y los libros abiertos son fáciles de leer, predecir y descartar. La masa habla porque necesita confirmación externa de que existe. Habla para llenar el terror del silencio propio. Habla porque ha confundido el ruido con la presencia. Y en esa compulsión entrega todo su poder a quien sabe escuchar. Porque aquí está la verdad que nadie te dirá. La información es la moneda del siglo XXI. Pero no la información que compartes. La información que retienes. Cada vez que hablas, depositas capital en la cuenta bancaria de quien te escucha. Cada vez que te quedas callado, ese capital se multiplica en tu propia reserva. El silencio estratégico no es pasividad, es cálculo, es control. Es una forma de violencia tan elegante que la víctima no la reconoce como tal. Cuando dominas el arte de retener información, te conviertes en una incógnita. Y las incógnitas generan ansiedad en otros. Esa ansiedad los hace hablar más, revelar más, entregarse más. La regla del 10% opera en varios niveles simultáneos. En el nivel superficial es gestión de información. En el nivel profundo es arquitectura de percepción. Cuando hablas menos, fuerzas a otros a llenar los vacíos con sus propias proyecciones. Y esas proyecciones siempre te favorecerán más que cualquier cosa que pudieras decir. Observa una reunión de negocios. El que más habla raramente es quien toma la decisión final. El que pregunta poco y escucha mucho es quien acumula todas las cartas antes de mostrar su mano. Observa una negociación. El silencio incómodo hace que la contraparte se apresure a ofrecer concesiones que nunca pediste. Observa una relación de pareja. Quien revela todos sus pensamientos y emociones
Inmediatamente pierde el misterio. Y sin misterio, no hay deseo sostenido. El misterio no es mentira. Es economía de la revelación. Es saber que la anticipación siempre es más poderosa que la satisfacción. Imagina por un momento que puedes ver las conversaciones como transacciones energéticas. Cada palabra que emites es energía que sale de ti hacia el espacio compartido. Cuando hablas constantemente, estás en un estado permanente de hemorragia energética. Te vacías, te dispersas, te vuelves dependiente de la retroalimentación externa para sentir que todavía existes. Ahora imagina lo contrario. Alguien que habla poco, que observa mucho. Esa persona está en un estado de acumulación constante. Cada observación es energía que entra. Cada silencio es energía que se conserva. Con el tiempo, esa acumulación crea una densidad, una presencia que se siente incluso cuando no dicen nada. Esa es la física del poder interpersonal. La primera ley de la regla del 10% es esta. La escasez aumenta el valor. Esto no solo aplica a bienes materiales. Aplica a tus palabras, tus opiniones, tu presencia. Cuando eres escaso con lo que dices, cada frase que emites adquiere peso. La gente se inclina para escucharte. Esperan tu input como si fuera un oráculo. Contrasta esto con quien habla constantemente. Sus palabras se vuelven ruido de fondo, predecibles, evitables. Puedes desconectarte mientras hablan porque sabes que nada esencial se perderá. Han devaluado su propia moneda a través de la inflación verbal. Piensa en el oro. El oro es valioso porque es escaso. Si el oro fuera abundante como la arena, no valdría nada. Tu voz, tu opinión, tu presencia operan bajo la misma ley económica fundamental. La abundancia sin límite genera desprecio. La escasez genera reverencia. Ahora piensa en alguien en tu vida que habla todo el tiempo. Probablemente ya dejaste de escucharlo hace mucho. Su voz se convirtió en papel tapiz auditivo. Ahora piensa en alguien que habla poco. Cuando esa persona habla, todos se callan, todos se inclinan, todos escuchan. La diferencia no está en la inteligencia de sus palabras, está en la economía de su distribución. La segunda ley. El silencio genera proyección. La mente humana no tolera los vacíos. Cuando no entregas una narrativa completa, otros la construyen por ti. Y casi siempre esa narrativa te otorga más profundidad, inteligencia o misterio del que realmente posees. El silencio estratégico es dejar que otros te conviertan en la versión más poderosa de ti mismo en sus propias mentes. Un CEO no explica cada decisión. Su equipo llena los vacíos atribuyéndole visión estratégica que tal vez ni siquiera tiene. Un artista no revela todo su proceso. Los críticos llenan ese vacío con interpretaciones que elevan la obra más allá de su intención original. Tú no necesitas ser más inteligente. Solo necesitas hablar menos y dejar que la proyección trabaje a tu favor. Esta es la parte que la psicología pop no te dirá. La proyección es el mecanismo por el cual los demás se enamoran de ti. Te admiran, te temen, te respetan. Pero la proyección solo funciona cuando hay espacio vacío donde proyectar. Si llenas cada centímetro de espacio con tus palabras, con tus explicaciones, con tus justificaciones, no dejas lugar para que la imaginación del otro trabaje. La mujer misteriosa en la fiesta que dice poco es más intrigante que la que cuenta toda su vida en 15 minutos. El hombre que responde con economía genera más curiosidad que el que no puede callarse. Esto no es juego, es mecánica psicológica pura. El cerebro humano está diseñado para completar patrones. Cuando le das un patrón incompleto, se obsesiona intentando completarlo. La tercera ley. Quien habla primero, pierde. En cualquier intercambio de información, quien revela su posición, primero entrega ventaja táctica.
El que habla primero muestra sus límites, sus deseos, sus miedos. El que espera acumula esa información y puede calibrar su respuesta para máximo impacto. En una negociación salarial, quien dice primero una cifra ancla toda la conversación alrededor de ese número. Si dices una cifra baja, acabas de poner un techo a lo que puedes obtener. Si dices una cifra alta sin conocer el presupuesto, puedes descalificarte inmediatamente. El que espera, el que hace preguntas, el que permanece en silencio expectante, obtiene información primero y poder después. En un conflicto interpersonal, quien explica primero sus razones da al otro el mapa completo para contraargumentar. Le entregas tu lógica, tus puntos débiles, tus suposiciones. Un abogado inteligente nunca revela su estrategia hasta que es absolutamente necesario. Un general nunca muestra su plan de batalla al enemigo antes del combate. Tú estás en negociaciones y batallas constantes, solo que no las reconoces como tales. Esperar no es debilidad, es inteligencia aplicada, es paciencia armada, es saber que el tiempo está de tu lado cuando controlas tu necesidad de llenar el silencio. La masa confunde el silencio con vacilación. El maestro sabe que el silencio es observación activa, recolección de datos, preparación del movimiento perfecto. La cuarta ley. La observación es recolección de armas. Cada minuto que pasas en silencio observando es un minuto recolectando munición. Patrones de comportamiento, contradicciones en discursos, puntos débiles en argumentos, deseos no verbalizados, miedos ocultos. Todo esto se revela cuando te callas y observas. La gente se siente incómoda con el silencio. Para llenarlo, hablan. Y cuando hablan, sin el balance de un interlocutor que también habla, se exceden. Dicen más de lo que deberían. Revelan lo que pretendían ocultar. Tu silencio se convierte en su confesionario. Observa cómo alguien en una reunión primero dice que no le importa el reconocimiento. Luego menciona 3 veces sus logros pasados. Observa cómo alguien declara que está bien económicamente, pero sus ojos se iluminan cuando se menciona dinero. Observa cómo alguien dice que no le importas, pero busca constantemente tu aprobación con la mirada. Todo esto solo se ve cuando observas en lugar de esperar tu turno para hablar. Cada observación es un archivo en tu base de datos. Cada contradicción detectada es una palanca futura. Cada debilidad identificada es una puerta trasera a la que puedes volver cuando sea necesario. Esto no es cinismo, es realismo. Las personas te muestran quiénes son constantemente. Solo necesitas callarte lo suficiente para verlo. La quinta ley. El misterio es magnetismo. Lo conocido pierde interés. Lo desconocido atrae. Cuando no entregas toda tu historia, toda tu opinión, toda tu experiencia de inmediato, te conviertes en un enigma que otros quieren resolver. Esa necesidad de resolver el enigma genera una forma de obsesión. Piensa en las personas que te han fascinado. Raramente son las que te contaron su vida entera en la primera conversación. Son las que dosificaron información. Las que dejaron preguntas sin responder. Las que se retiraron antes de que terminaras de conocerlas. El misterio crea espacio para la imaginación. Y la imaginación siempre embellece. Las mejores series de televisión no te dan todas las respuestas en el primer episodio. Te dan suficiente para engancharte y retienen suficiente para hacerte volver. Los mejores vendedores no te muestran todo el producto inmediatamente. Te revelan características gradualmente, construyendo anticipación. Tú eres el producto más importante que jamás venderás. Y estás regalando la mercancía gratis en cada conversación donde hablas más del 10%. El misterio no es mentira, no es crear una falsa imagen.
Es simplemente no sentir la compulsión de revelar todo inmediatamente. Es entender que la gradualidad de la revelación es lo que sostiene el interés en cualquier ámbito de la vida humana. La relación que revela todo en la primera semana no dura. El trabajo que no tiene niveles de complejidad que revelar gradualmente se vuelve aburrido. El amigo, que no tiene capas adicionales por descubrir, se vuelve predecible. La sexta ley. Hablar mucho es síntoma de inseguridad. Esta es brutal, pero innegable. La persona segura no necesita llenar cada espacio con su voz. No necesita demostrar constantemente su valor. La verborrea es performance de inseguridad disfrazada de confianza. Es el intento desesperado de controlar la percepción ajena a través del volumen. Observa a alguien verdaderamente poderoso en cualquier campo. Habla poco. Cuando habla, es preciso. No se justifica, no se excusa, no sobreexplica. Esa economía verbal es señal de jerarquía. Los subordinados explican, los líderes declaran. Piensa en un rey. Un rey no justifica sus decisiones a sus súbditos. Declara. Esa declaración es final. Ahora piensa en alguien sin autoridad real tratando de imponer su voluntad. Explica, justifica, argumenta, suplica. La diferencia es absoluta. El volumen de palabras es inversamente proporcional al nivel de poder real. Esto se manifiesta en todos los contextos. El padre inseguro da largos discursos tratando de convencer a su hijo de obedecerlo. El padre seguro simplemente establece consecuencias y las aplica. El jefe inseguro pasa horas explicando por qué tomó una decisión. El jefe seguro la comunica y sigue adelante. La pareja insegura necesita constante validación verbal. La pareja segura comunica más con presencia que con palabras. La séptima ley, el silencio, es poder de veto, sin confrontación. Cuando alguien busca tu aprobación o tu reacción y tú simplemente no respondes, ejerces un poder más devastador que cualquier argumento. No es que hayas dicho no, es que ni siquiera has validado la petición con una respuesta. Eso comunica que la petición no merece consideración. En relaciones, esto se manifiesta cuando alguien busca una pelea y tú simplemente no participas. No porque tengas miedo al conflicto, porque has decidido que ese conflicto no alcanza el umbral de tu atención. Eso destruye más que cualquier contraargumento. El argumento al menos valida que la otra persona ha logrado afectarte. El silencio comunica que no han logrado ni siquiera eso. Imagina a alguien enviándote mensajes provocadores. Si respondes con enojo, han ganado. Han logrado afectarte. Si respondes defendiéndote, también han ganado. Han logrado que inviertas energía en ellos. Si no respondes en absoluto, has comunicado algo devastador, que no existen en tu radar, que su provocación no merece ni siquiera la dignidad de una respuesta. Ese es poder puro. La octava ley. Tus palabras se usan contra ti. Todo lo que dices puede y será documentado en la memoria de otros. Será sacado de contexto. Será malinterpretado. Será usado como evidencia de inconsistencias futuras. Cuanto más hablas, más material entregas para tu propia construcción como enemigo. Los políticos hábiles hablan en generalidades. Los negociadores profesionales se niegan a poner ciertos compromisos por escrito. Los estrategas evitan declaraciones absolutas porque entienden que cada palabra es un rehén potencial en manos del adversario. Dijiste que nunca harías algo. 2 años después las circunstancias cambiaron y lo hiciste. Ahora eres un hipócrita. No importa que el contexto haya cambiado completamente. Tus palabras pasadas se convierten en cadenas presentes. Dijiste que alguien te caía bien. Ahora esa persona usa esa declaración para pedirte favores que no quieres dar. Dijiste que cierta cosa te molestaba. Ahora esa información se usa para manipularte o evitarte.
Cada palabra que pronuncias es un dato en el archivo que otros mantienen sobre ti. Cuanto más completo sea ese archivo, más predecible eres. Cuanto más predecible eres, más fácil eres de manipular, evitar o controlar. El que habla poco mantiene su archivo incompleto, y lo incompleto es impredecible, y lo impredecible es peligroso, y lo peligroso inspira precaución, y la precaución es respeto disfrazado. La novena ley. Escuchar es infiltración. Cuando verdaderamente escuchas, no solo recibes información superficial, recibes el mapa emocional del otro, sus valores reales versus sus valores declarados, sus contradicciones, sus puntos de dolor. Cada conversación en la que hablas menos del 10% es una sesión de espionaje psicológico. Y aquí está la belleza. La gente confunde tu escucha con empatía, con interés genuino. Bajarán todas sus defensas porque sienten que finalmente alguien los entiende. No entienden que tu silencio es estratégico, que estás mapeando su psicología para futura utilización. Alguien te cuenta sus problemas. Mientras habla, revela que su mayor miedo es la irrelevancia. Esa información vale oro. Ahora sabes exactamente qué decir para motivarlo o destruirlo dependiendo de tus necesidades. Alguien te explica su situación laboral. Entre líneas, detectas que está más preocupado por el estatus que por el dinero. Esa información te dice exactamente cómo negociar con esa persona. La mayoría de la gente no escucha, espera su turno para hablar. Tú, que has aprendido la regla del 10%, escuchas de verdad. Y en esa escucha encuentras todas las palancas que necesitas para moverte efectivamente en el mundo humano. Cada conversación se convierte en una clase magistral sobre cómo funciona la psique de esa persona específica. La 10ª ley. La retirada magnifica el valor. Cuando terminas una conversación antes de que se agote, antes de que hayas dicho todo lo que podrías decir, dejas al otro con hambre. Esa hambre los hace buscarte, los hace valorar más el próximo encuentro. La disponibilidad infinita genera desprecio. La escasez genera reverencia. Aplica esto en cualquier contexto. Termina reuniones cuando todavía hay energía. Retírate de conversaciones antes del punto de agotamiento. No respondas todos los mensajes inmediatamente. Esa retirada calculada incrementa exponencialmente tu valor percibido. Piensa en alguien que siempre está disponible, siempre responde inmediatamente, siempre tiene tiempo. Esa persona pierde valor con cada interacción porque has aprendido que tu acceso a ella es ilimitado. No hay urgencia, no hay especial importancia en el tiempo que pasas con ella. Ahora piensa en alguien difícil de alcanzar, que responde cuando quiere, que termina conversaciones abruptamente, que no siempre está disponible. Cada minuto con esa persona se siente más valioso precisamente porque es escaso. La 11ª ley. El silencio evita compromisos prematuros. Cada vez que hablas, especialmente en respuesta a presión social o emocional, existe el riesgo de comprometerte a algo que no has evaluado completamente. El silencio te da tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para calcular, tiempo para evaluar todas las implicaciones. ¿Cuántas veces has dicho sí a algo en el momento solo para arrepentirte después? ¿Cuántas veces una respuesta inmediata te ha metido en situaciones que una pausa de 24 horas hubiera evitado? El que domina el silencio, domina sus compromisos. Te piden un favor en persona. La presión social te empuja a decir sí, inmediatamente. Dices que lo pensarás y contestarás mañana. Ese simple retraso te permite evaluar realmente si quieres o puedes ayudar. Te permite decir no sin la presión del momento. Te permite decir sí, pero negociar términos mejores. El que responde inmediatamente a todo pierde esta flexibilidad. En negociaciones importantes, el silencio es la diferencia entre un acuerdo favorable
y uno que lamentarás. Te presentan una oferta. La presión está en aceptar o rechazar ahora. El amateur se siente obligado a responder. El maestro dice: necesito tiempo para considerar esto. Ese tiempo le permite consultar, investigar, calcular alternativas. Ese tiempo, frecuentemente, resulta en que la oferta mejore, porque la otra parte interpreta el silencio como posible rechazo. La 12ª ley. Hablar menos multiplica tu capacidad de adaptación. Cuando no te has comprometido verbalmente a una posición, puedes moverte libremente según cambian las circunstancias. Los que hablan mucho se encierran en sus propias declaraciones. Se vuelven predecibles. Pierden flexibilidad táctica. Mira la naturaleza. Los depredadores más efectivos son silenciosos hasta el momento exacto del ataque. No anuncian sus intenciones. No telegrafían sus movimientos. Esa economía de señales les permite adaptarse instantáneamente al comportamiento de la presa. Has declarado públicamente que nunca trabajarías para cierta compañía. Ahora esa compañía te ofrece el trabajo de tus sueños. Tu declaración pública se convierte en una prisión. Tienes que rechazarla o parecer inconsistente. Si nunca hubieras declarado nada, tendrías total libertad de movimiento. Has dicho que cierta persona es tu mejor amigo. Descubres información que cambia tu perspectiva sobre él. Ahora distanciarte requiere explicaciones elaboradas porque tus declaraciones pasadas te han comprometido. El que habla poco mantiene sus opciones abiertas. Puede moverse según conveniencia sin el peso de declaraciones pasadas. Esto no es ser falso. Es ser estratégicamente flexible. Es entender que el mundo cambia y tu capacidad de cambiar con él determina tu supervivencia y prosperidad. La 13ª ley. El silencio desestabiliza. Vivimos en una cultura adicta al feedback constante. Cuando no provees ese feedback, generas ansiedad en otros. Esa ansiedad los hace cometer errores. Los hace sobrecompensar. Los hace revelar sus verdaderas intenciones intentando provocar una respuesta tuya. En negociaciones, el silencio después de una oferta es devastador. La contraparte siente la necesidad de llenar ese vacío, usualmente haciendo concesiones que no pediste. Te ofrecen un precio. Te quedas en silencio mirándolos. Ese silencio se siente eterno para ellos. Para romperlo, frecuentemente mejoran la oferta sin que hayas dicho una palabra. En conflictos personales, tu negativa a reaccionar emocionalmente desestabiliza a quien busca provocarte. Esperan enojo, defensa, contraataque. Reciben silencio o calma. Esa discrepancia entre lo esperado y lo recibido los descoloca. Pierden el control, porque tu no reacción no estaba en su guión. Frecuentemente, escalan hasta decir cosas que realmente piensan, revelando verdades que pretendían ocultar. La 14ª ley. Observar más es anticipar mejor. Quien habla constantemente está enfocado en su propio discurso. Quien observa está leyendo el tablero completo. Ve patrones que otros no ven. Anticipa movimientos antes de que ocurran. Esa capacidad de anticipación es ventaja estratégica imposible de sobreestimar. Los grandes ajedrecistas no solo ven el tablero actual, ven 5, 10 movimientos adelante. Esa visión requiere silencio interno y externo. Requiere dedicar recursos cognitivos a procesamiento, no a performance verbal. Observas que tu jefe ha estado mencionando eficiencia más frecuentemente. Otros siguen hablando de sus proyectos sin notar el cambio de prioridades. Tú ajustas tu enfoque antes de que haya un anuncio oficial. Cuando llega la reestructuración, estás posicionado perfectamente porque anticipaste. Observas que tu pareja ha dejado de iniciar conversaciones sobre el futuro. Otros seguirían hablando de planes sin notar la señal.
Tú identificas el problema temprano y puedes abordarlo o prepararte para el desenlace inevitable. La 15ª ley. Tu silencio fuerza a otros a mostrar sus cartas. Cuando te niegas a revelar tu posición, otros sienten presión de llenar el vacío informativo. Empiezan a ver hacer suposiciones en voz alta, a probar diferentes aproximaciones, a revelar sus prioridades reales intentando encontrar una que te haga reaccionar. Cada intento es información gratuita para ti. Estás en una negociación inmobiliaria. El vendedor te pregunta cuánto estás dispuesto a pagar. En lugar de dar una cifra, te quedas en silencio o das una respuesta vaga. El vendedor, incómodo, empieza a hablar. Menciona que ha tenido otras ofertas, pero ninguna seria. Acaba de revelar que su posición es más débil de lo que pretendía. Ahora tienes ventaja. Alguien te pide tu opinión sobre un tema controversial. En lugar de declararla, preguntas qué piensan ellos, hablan extensamente. Revelan no solo su posición, sino las razones emocionales detrás de ella. Ahora sabes exactamente cómo navegar esa relación. Si hubieras hablado primero, no tendrías esa información y posiblemente habrías creado conflicto innecesario. Pero aquí llega la advertencia oscura que separa el uso superficial del dominio real. Estas leyes no son para quienes operan desde el miedo. No son para quienes buscan manipular porque se sienten impotentes. Porque cuando usas estas herramientas desde la debilidad, se vuelven contra ti. Tu silencio no será percibido como poder, sino como inseguridad. Tu retirada no será misterio, sino rechazo. Tu observación no será estrategia, sino pasividad social. Estas leyes solo funcionan cuando vienen desde un centro de gravedad interno, desde una posición de no necesitar el resultado. Porque ahí está el giro final que nadie te enseña. El verdadero poder detrás de la regla del 10% no es manipular a otros, es no necesitar nada de ellos. Cuando hablas menos porque genuinamente no necesitas la validación que viene de hablar, tu silencio tiene un peso diferente. Cuando observas más porque realmente encuentras a los demás más interesantes que tu propia voz, tu atención se convierte en un regalo que otros valoran. Cuando te retiras porque tu vida interna es más rica que cualquier interacción externa, tu ausencia duele de una manera que ninguna táctica superficial puede replicar. La masa usa estas técnicas como máscaras. El maestro las vive como identidad. La masa se queda callada y por dentro está desesperada por hablar, contando los segundos hasta poder soltar su opinión. El maestro está genuinamente en paz con el silencio. No es una técnica, es su estado natural. La masa observa para acumular munición contra otros. El maestro observa porque ha trascendido la necesidad de ganar cada interacción. La masa se retira calculando el efecto en el otro. El maestro se retira porque genuinamente tiene cosas más valiosas que hacer que prolongar conversaciones agotadas. ¿Ves la diferencia? Una es teatro, la otra es arquitectura del ser. Una es performance que eventualmente se descubre. La otra es una forma de existencia que se sostiene porque es real. El actor finge poder y eventualmente es descubierto. Su silencio tiene una cualidad tensa. Su observación se siente voyerista. Su retirada parece calculada. El maestro encarna poder y no necesita que nadie lo valide. Su silencio es cómodo. Su observación es natural. Su retirada es orgánica. La regla del 10% no es una técnica de comunicación. Es una filosofía de existencia. Es entender que tu valor no está en lo que dices, sino en quién eres cuando no hay nadie escuchando. Es reconocer que el mundo está lleno de ruido porque está lleno de gente huyendo de sí misma. Y que el verdadero poder viene de ser la excepción a esa regla. Cada gran líder que estudies, cada mente maestra que analices,
cada figura histórica que dominó su era, encontrarás este patrón. No fueron los más vocales, fueron los más observantes. No llenaron espacios con palabras, crearon vacíos que otros se apresuraban a llenar. No buscaron atención, estructuraron condiciones para que la atención los buscara a ellos. Lincoln hablaba poco en reuniones de gabinete, pero sus palabras finales determinaban políticas nacionales. Steve Jobs era conocido por largos silencios incómodos en reuniones, obligando a otros a elevar la calidad de sus presentaciones o marcharse. Churchill podía dominar un salón con una frase, mientras otros habían usado 1000 sin efecto. Estos no son accidentes. Son manifestaciones de la regla del 10% aplicada a niveles magistrales. Esto no significa que nunca debas hablar. Significa que cada palabra debe ser una inversión calculada, que el silencio es tu posición por defecto, y el habla es la excepción que requiere justificación estratégica. Que observar no es esperar tu turno para hablar, sino un acto de inteligencia activa. La trampa final es creer que esto te hace frío, distante, maquiavélico en el sentido peyorativo que la masa le da a esa palabra. Pero considera esto profundamente. ¿Quién es más auténtico? ¿El que vomita cada pensamiento sin filtro, esclavo de su necesidad de validación? ¿O el que ha desarrollado tal dominio interno que puede elegir conscientemente qué compartir y qué retener? La autenticidad no es ausencia de filtro, es alineación entre ser interno y expresión externa. Y esa alineación requiere un nivel de autoconocimiento que solo viene del silencio, del tiempo pasado en observación interna y externa, del desarrollo de un centro de gravedad que no depende de la retroalimentación constante del mundo. Piensa en un tablero de ajedrez. Las piezas que se mueven constantemente, sin estrategia, son capturadas rápidamente. Las piezas que se mueven con propósito, que a veces permanecen inmóviles durante turnos esperando el momento exacto, son las que controlan el juego. Tu voz, tus opiniones, tu presencia, son piezas en un tablero infinitamente más complejo que el ajedrez. Las estás moviendo con propósito o simplemente reaccionando al caos. La regla del 10% es la diferencia entre ser jugador y ser jugado. Entre controlar tu narrativa o ser definido por las narrativas de otros. Entre vivir desde tu centro o ser arrastrado por la corriente de expectativas sociales que te exigen estar constantemente disponible, constantemente comunicando, constantemente validando tu existencia a través del ruido. Hay una escena que se repite en todos los contextos de poder. Una sala llena de gente hablando, ideas volando, opiniones chocando, egos compitiendo por espacio auditivo. Y hay alguien en esa sala que apenas ha dicho nada. Todos eventualmente voltean hacia esa persona. Todos esperan, porque su silencio ha creado un vacío gravitacional. Cuando finalmente habla, su única frase tiene más peso que todo lo dicho anteriormente. Eso no es magia, es física social. Es entender que en un mundo saturado de ruido, el silencio es el lujo más escaso. Y los lujos escasos siempre atraen atención y respeto. Y aquí está la pregunta incómoda final, la que debes hacerte ahora, en este preciso momento. ¿Cuánto de lo que dijiste hoy realmente necesitaba ser dicho? ¿Cuántas de tus palabras fueron estrategia y cuántas fueron compulsión? ¿Cuánto de tu comunicación fue inversión y cuánto fue hemorragia de poder? Estás hablando porque tienes algo que decir o porque no toleras el silencio de tu propia mente. Porque si es lo segundo, cada palabra que pronuncias no es comunicación, es huida. Huida de ti mismo. Y mientras huyes de ti,
Entregas poder a todos los demás. Ahora dime en los comentarios, ¿ya aplicabas esta regla sin saberlo? ¿O acabas de darte cuenta de cuánto poder has estado regalando en cada conversación innecesaria? Deja tu marca con un like si esto resonó con algo que ya sabías, pero nunca habías verbalizado de esta manera. Y suscríbete si reconoces que este canal entrega el conocimiento que otros censuran por incomodidad moral. Porque la masa seguirá hablando, seguirá llenando cada espacio con su voz, seguirá regalando su poder en cada conversación compulsiva, seguirá siendo predecible, manipulable, olvidable, seguirá confundiendo volumen con valor y ruido con presencia. Tú decides de qué lado del tablero quieres estar. Del lado de los que hablan porque tienen miedo del silencio, o del lado de los que hablan solo cuando el silencio ha acumulado suficiente poder para que sus palabras muevan montañas. El león no necesita rugir constantemente para que la sabana sepa quién domina. Su silencio es más aterrador que el ruido de 100 hienas, porque el rugido de las hienas es desesperación. El silencio del león es confianza absoluta en su dominio. Tú, ¿qué serás? Ruido desesperado o silencio dominante. Si quieres profundizar aún más en estas técnicas de psicología oscura, si deseas dominar estrategias avanzadas de manipulación, persuasión y control mental que las personas más poderosas emplean en secreto, tengo algo especial para ti. He compilado años de investigación en un libro completo que te revelará los secretos psicológicos que transformarán cada interacción en tu favor. Este libro te mostrará cómo leer a las personas instantáneamente, cómo influir en decisiones sin que nadie lo note, y cómo blindarte completamente contra quienes intenten manipularte. Y en este momento, estoy ofreciendo este libro con un 80% de descuento exclusivo. Este descuento no estará disponible por mucho tiempo. Es mi forma de recompensar a quienes están verdaderamente comprometidos con su transformación. El enlace está justo debajo, en la descripción. Si estás decidido a dominar la psicología oscura y convertirte en alguien verdaderamente intocable, este es tu siguiente paso.